13 minutos pasan de las 10 de la mañana, 7 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, un día espantoso, tercer, cuarto, quinto día espantoso consecutivo, aquí por lo menos, y es doble el mérito entonces para Juan Grabois, que se levantó, que pese a este día dijo, voy a darme una vuelta por Futurock, y cumplió, y aquí está, precandidato presidencial de Unión por la Patria, que, bueno, es un gustazo que esté aquí con nosotros. Buen día, Grabois, ¿cómo le va? Buen día, hermano, me levanté bastante antes. No, ya sé. Ya sé. Sonó a que hoy triste. hiciste una excepción. Claro. Bueno. Está con nosotros Juan Grabois, que suele levantarse a las 12. Claro. No fue en ese sentido, por favor. Bueno, Tipo, para que me digan vago, ya me voy a otra radio, chabón. Claro, Chao. sí. Hoy a la noche Jonathan Viale diciendo. Se me ocurren un par. Bueno, la primera pregunta que surge es: ¿por qué sentiste la necesidad de que estuviera expresada esta opción dentro de las primarias de Unión por la Patria? Primero la explicación conceptual y después la cronológica. Dale. Nosotros creemos que el movimiento nacional popular latinoamericanista es una tradición que va evolucionando y va cambiando. Es una escuela de pensamiento, que es una escuela de acción política y que se basa en la lucha contra la desigualdad y la defensa de los humildes, de los laburantes, de los estudiantes. Y creemos que nuestro rival no es parte de esa tradición. Nuestro rival de interna. ¿Sí? Interno, sí, nuestro rival interno. Y nosotros queremos ser fieles a nuestra historia, es un poco lo que decimos en el spot, tratamos de ponerle contenido al spot, ¿no? Fieles a una historia que no empieza cuando nosotros llegamos, que empieza, el Movimiento Nacional Popular tiene añares, 200 años por lo menos, pero que tampoco se puede terminar por un acuerdo de cúpula forzado por la injerencia del poder real, de la mafia judicial, de un cierto aburguesamiento de una parte de la militancia que está demasiado acostumbrada a ocupar espacios en vez de impulsar procesos. Esa es la razón, digamos, ¿no? La fidelidad a nuestra historia, una opción política donde el ser humano y la naturaleza estén en el centro, ¿no? Que esto se expresa por ahí. Yo estuve en la inauguración del gasoducto. Y ahí pasaron dos cosas para mí muy, muy paradigmáticas de lo que está mal. Yo estaba ahí en primera fila con Paula, con Guado, con Cecilia Ambró, con Di Tulio. Bueno, hubiese sido bueno que esa generación esté al frente, ¿no? Pero más allá de eso, los laburantes estaban atrás. No, primero, yo si hubiese organizado el auto, hubiese puesto a los laburantes adelante, pero ponele que hasta ahí vaya y pase. Solo una carpa. Había mate, había café, había medialunas, etc. A 250 metros de ahí, había un corralito de vallas, donde estaban los militantes de las organizaciones sociales, sindicales, 500 personas, no, 500 no, 5.000 personas chupando frío, viendo las cosas en una pantalla. No estaban atrás, estaban afuera directamente. Es una metáfora de lo que está mal. Hay como una exclusión puesta gráficamente en la distribución de los lugares en el acto. A mí eso me parece un espanto, le pido por favor a los que organizan los actos de Unión por la Patria, no lo hagan. Digamos, que sea un acto en un estadio, en un lo que sea, pero no una cosa así. Pero lo segundo, que tiene que ver con lo primero, en el discurso de mi rival respetuosamente mencionado, como Sergio Tomás Massa, faltaba algo. No, o sea, había muchas explicaciones sobre los BTU, sobre los dólares, sobre lo que nos íbamos a ahorrar. Me faltaba el ser humano. El 40% de las familias argentinas no tienen gas natural. Ese 40% es el 98.5% en los barrios populares. No dijo una palabra sobre las familias argentinas. Entonces, si nosotros tenemos gas, ¿qué es lo primero? Que tengan gas las familias argentinas. Eso es lo más importante. Después podemos discutir todo lo demás. Bueno, entonces, nuestra opción implica, no es todo puta guita en el mundo, hay otras cosas, ¿no? O sea, el derecho a descansar, el derecho a prender la garrafa, perdón, la hornalla
y que no sea solamente gas de garrafa o la calefacción y que tengas gas natural. El derecho a ser feliz, cosas que no se pueden medir en dólares, tiene que ser parte de un programa, de un movimiento, Claro. que en su columna vertebral, que es el peronismo, no hablaba en esos términos. Hablaba de la felicidad del pueblo y de la grandeza de la patria. Ujú. Claro, es algo que discutíamos el lunes, ¿no, Seba? Sí. ¿Cómo ves la mirada estratégica respecto a lo que implica el gasoducto? Sí, yo marcaba que el discurso de Cristina estaba orientado justamente más cercano a lo que decía Juan, de bueno, garantizar que las familias y los hogares tengan gas y que haya autoabastecimiento energético. Y cuando escuchás el discurso de Massa está mucho más vinculado a lo que son las exportaciones, a la necesidad de generar dólares genuinos. Hay ahí un debate para mí clave y fundamental de cara a futuro. Exactamente. Entonces el problema es que Cristina no está en la lista. Entonces, ¿quién representa esa opción hoy en Unión por la Patria? ¿Quién la representa? Nosotros éramos nuestro plan B. Nosotros queríamos que fuera un hijo político de Cristina, una hija política de Cristina, y peleamos por eso durante un año. Que fuera Guado, que fuera Axel, que fuera el propio Máximo, que fuera Mayra, que fuera Vitulio, que fuera cualquiera, pero que fuera uno de los nuestros. Ujú. Y de ella. Pero no de ella en el sentido que va a ser lo que ella dice, que represente las mismas ideas. Entonces volvemos a tener un escenario parecido al de el 2019, donde podemos tener una victoria electoral y una derrota política. Entonces era... Claro, pues la primera pregunta que me surge ahí es, ¿Cristina no avisoró, no vio que tal vez no alcanzaba con que fuera un hijo de la generación diezmada? Bueno, es que esto es de nuevo, también capaz que hay un poco un tema generacional. Primero, desde el punto de vista de ella, nosotros podemos ser hijos de una generación diezmada, porque es cierto, somos los hijos de su generación. Pero nosotros somos políticamente hijos del 2001, Guado, yo, y además somos padres de niños que tienen que crecer en una Argentina humana. Es decir, nosotros tenemos que proyectarnos hacia el futuro, no mirarnos desde el pasado. Y yo no creo que ese haya sido el cálculo. Guado era un excelente candidato. Pasa que el sistema es muy poderoso, no es solamente contar cuántos votos junta cada uno. Cristina no juega sola en un tablero y mirando encuestas decide, el candidato va a ser este o el otro. Si no sería muy fácil, ¿no? Lo que yo creo que el problema radica fundamentalmente en que la militancia de nuestro campo no hizo una estrategia firme y consecuente para garantizar que sea un compañero o una compañera nuestra. No lo hizo. Y en esto implica que yo creo que ya se ha consolidado un cierto conformismo y una cierta disociación entre el discurso y las palabras que hay que deconstruir, si se quiere, ¿no? Volver a la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Que se puede porque estamos hablando de todos buenos compañeros, toda buena gente. Pero que han caído en cierto posibilismo, ¿no? Y yo en esto estoy con el Indio Solari cuando dice que podría ser peor. Con eso a mí no me arreglan. Ahora, ¿qué te pasa con Massa? ¿No? Nosotros lo hablamos mucho, ya sabemos quién es Massa, de dónde viene su pensamiento. Sí, hoy está dentro de una coalición. Digamos, en caso de que ganara, ¿te da temor lo que pueda llegar a pasar, también teniendo en cuenta lo que fue la gestión de Alberto? ¿O te parece que está condicionado por la coalición y no va a ser cualquier Massa? No, me da muchísimo temor, porque la experiencia de Alberto es muy fuerte como para no aprender del error del pasado. Es tan fuerte que a veces parece, no sé, una suerte de masoquismo, ¿no? Pero hay una diferencia que es que nuestra opción puede ser un condicionamiento fuerte, porque cada voto que nosotros juntemos no es ya una cuestión de... no, son votos y es una opción. Y después hay elecciones en 2 años, etcétera. Entonces tenés que cumplir porque acá hay una brecha abierta que te puede, digamos, condicionar seriamente sobre eso. Y además también yo creo que puede ser un empujón para los compañeros y compañeras de nuestro campo que aceptaron una opción de estas características, para que por ahí entiendan de que es tiempo
de que se produzca el famoso trasvasamiento del bastón del mariscal a nuestra generación, digamos, ¿no? Y que es tiempo de que de verdad el programa sea el programa, porque yo el programa de Massa no lo entiendo muy bien, digamos, no me lo explicaron todavía. Yo por lo menos 5 ideas tengo, que las vengo explicando hace rato. Entonces, insisto, del mismo modo que lo pensé en otros momentos, es que en la coalición haya componentes que sean de centro derecha, como puede ser Sergio Tomás Massa. No es un problema. El problema es que tengan la hegemonía. El problema es que estén a la cabeza de eso. Y el problema es que tengan el monopolio. Y lo que nosotros logramos, y voy a utilizar la frase de quien permitió que esto sea posible, no fue magia, es que no haya un monopolio. Que no haya un monopolio. Que haya por lo menos un poco de, muy entre comillas, libre competencia, porque bueno, ya nos borraron de 4 provincias, nos quieren borrar de 2 más, cuando había un acuerdo claro de que íbamos a estar con la boleta en todas las provincias. ¿Qué significa que los borraron de 4 provincias? Que nos dejaron con boleta corta, entonces es muy difícil competir con boleta corta. ¿Pero cómo con boleta corta? O sea, nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Axel pide la adhesión a la boleta mía y de Paula Valmedina. Entonces, Axel es mi candidato, igual que es el candidato de Massa y de... Bueno, hay 4 provincias donde no ocurre eso. 4, ahora nos voltearon Tierra del Fuego, y hay una más que no la voy a nombrar, donde están haciendo alguna trampa. Pero nosotros sabíamos que jugamos con la cancha inclinada, no vamos a andar lloriqueando. Tampoco está bueno no cumplir con lo que se dice, porque eso marca un patrón de conducta dentro de... Pero bueno, ya está, no importa. Acá, además, insisto, el problema era el monopolio. Nosotros queríamos otra cosa, trabajamos por otra cosa, nos tocó afrontar este camino y sabemos que enfrente hay una cosa muy fea, ¿no? Hay una propuesta totalmente deshumanizada y todo el sistema político se corrió a la derecha por una estrategia muy inteligente, fundamentalmente del Grupo Clarín. ¿Qué es lo que hizo el Grupo Clarín? Inventó un personaje llamado Milei. Lo infló. Corrió a Bullrich de la derecha a la extrema derecha. Corrió a Larreta de la centro derecha moderada a la derecha bastante dura. Sí, sí. Y corrió al frente de todos de una posición progresista, nacional, popular. La corrió a una posición de centro. ¿Vos crees que el factor Milei es clave para entender pero no te quepa todas las candidaturas? Y ahora vos cuando ves, ¿por qué quedó tambaleando Larreta? Porque se empieza a pinchar Milei y él queda desdibujado. Dejó su lugar de centrista, de tecnócrata, bueno, de la lo gestión. lleva Morales, Aspert. ¿Por qué? ¿Y por qué hizo eso? Para tratar de chupar un poco del voto de extrema derecha que se estaban quedando entre Milei y Bullrich. Bueno, pobrecito, digamos, perdió su oportunidad de ser un candidato competitivo. Por cambiar lo que más o menos era y disfrazarse de lo que no era. Y tal vez el disfraz se te pega a la piel y después terminas siendo lo que no eres. Porque no es que era un tipazo y que tenía un proyecto espectacular, pero no era Patricia Bullrich. No, cualquier persona que sigue el tema ve que no era Patricia Bullrich. Y gobernaba para los ricos, gobernaba de Rivadavia para el norte, todo eso es cierto, pero era un tipo que planteaba un esquema de represión abierta como planteaba Bullrich. Bueno, ahora se desdibujó, etcétera. ¿Qué pasa en nuestro campo? Eso, en ese eje ideológico, ¿vos dónde te ubicás? ¿Centro izquierda, izquierda, peronista, marxista? Yo creo que las categorías izquierda-derecha, que son categorías importadas de Francia. Pero vos decís, Massa es de centro derecha. Sí, por eso. Bueno, déjame terminar la frase. Sí. Son categorías que no explican del todo la realidad política argentina. Entonces, yo me inscribo en el campo nacional, popular, latinoamericanista. Es un campo que, insisto, tiene una tradición histórica de San Martín, Belgrano, Bolívar, Artigas, Rosas, Perón, Evita, Néstor, Cristina, los compañeros que pelearon durante los 70, los que pelearon durante los 90, los movimientos sociales. Bueno, eso ¿qué quiere decir lo nacional popular? Lo nacional es que valora nuestra cultura, nuestra identidad, nuestras propias creaciones como pueblo,
en relación a los modelos globalistas cosmopolitas, donde no importa la identidad de tu país, la identidad de tu pueblo. Y popular es que ponen prioridad a las clases populares. Es decir, que el sujeto del peronismo eran los descamisados, eran los cabecitas, eran los pobres de su tiempo, eran las mujeres excluidas del derecho al voto. Es decir, los que estaban subordinados a una minoría, a una élite. O sea, lo popular se contradice con el elitismo. Por lo tanto, va mucho más allá del discurso. Tiene que ver con un contenido profundo de ser fieles a una historia, ser fieles a un sector social y ser fieles a un planteo humanista, que es el piso básico, donde lo que importa son las personas y no los dólares. A lo sumo los dólares en función de las personas. Entonces, en eso me inscribo. No es fácil de categorizar. Yo creo que Massa es un hombre de centro, cosmopolita, vinculado al pensamiento global norteamericano y que prioriza su vínculo con el circo rojo, los factores de poder y los empresarios. Eso para mí es Massa. En el marco de Unión por la Patria, creo que tiene una limitación para algunas cosas. Por ejemplo, para la represión, o para las privatizaciones generalizadas, o para cosas de esas características, que hace que nosotros podamos convivir en la misma coalición, pero de ninguna manera sin que haya una competencia. Ahora, te decías recién lo de se corrió toda la derecha, obviamente coincido, pero la sociedad también se corrió a la derecha, porque yo no entiendo si es primero que se corre la dirigencia y después se corre la gente, porque no me termina de convencer la explicación de que el grupo Clarín nos corre a la derecha, ¿entendés? Yo te puedo asegurar, el grupo Clarín marca una pauta para el resto de los medios en general. O sea, es el grupo de ADEA, que es la asociación de empresarios más importantes, marca una pauta para el Círculo Rojo, marca una pauta para los medios, y es una maquinaria de manipulación extraordinaria, no hay que subestimar. Pero te puedo asegurar, pues me pasó que muchos compañeros y compañeras, no que dicen, que crearon el concepto absolutamente cierto de que Clarín miente, leen gran parte de la realidad en Clarín. O sea, yo he recibido llamados para decirme, che, Juan, ¿cómo es que estás haciendo esto? ¿Y de dónde lo sacaste? ¿Salió en el Clarín? Pero, Daniel Santoro, papá. ¿qué? Lo leí en la... Ah, claro, Santoro. sí. No, Santoro me confundí con el otro. Y entonces sí tiene una influencia muy grande. Tiene una influencia muy grande en nuestro campo, no te quepa la menor duda. La ha tenido por lo menos del 2015 para acá. Y ha condicionado todas las opciones. Y digo, Incluso Alberto en 2019. pero no te quepa la menor duda. Si Alberto, ¿qué era lo que traía Alberto a la coalición? ¿Que era amigo de Mañeto? Los puentes que se habían roto. Pero aparte estuvo, no sé si cuando asumió o en campaña o algo, en una actividad De Clarín, sí. de Clarín, mostrando, bueno, se terminó el problema con el grupo Clarín. O sea... Pero te lo pregunto porque pienso que hay otros factores, como por ejemplo no llegar a fin de mes, la inflación, la inseguridad, que también van corriendo a la gente a un esquema además de orden. La gente no se corre a la derecha, estoy seguro. Ah, bueno, eso te quería Absolutamente seguro. O sea, la sociedad argentina es una sociedad que defiende los derechos humanos, que defiende los derechos sociales, que defiende la educación pública, que defiende la salud pública y que obviamente defiende el salario. Se supone que lo que diferencia derecha de izquierda, por lo menos en las tradiciones francesas de las cuales viene el término, es que la derecha defiende los intereses de los privilegiados, ¿no? En la Asamblea Francesa se sentaban los representantes de los nobles a la derecha y la izquierda defiende los intereses de las mayorías. Las mayorías son asalariados o trabajadores informales. Y el problema de que nosotros no tengamos un deterioro en el poder adquisitivo y la distribución de la riqueza no es un problema del campo nacional y popular, es un problema de haberle dado el timón a personas que no pertenecen a esa tradición y a personas que son muy amigos, abiertamente amigos de los sectores concentrados de la economía, que desde luego buscan garantizar su máxima ganancia y sus intereses. Eso es absolutamente normal. Entonces yo lo veo a mi rival con con Coto. Con Coto, que es el formador de precios más grande de la Argentina o el segundo. Diciendo que le consultó si iba a ser ministro de Economía o no, y que es su gran amigo. Y yo digo, acá hay una incompatibilidad, ¿no? Ética, política. No podés ser amigo del tipo que le está robando a los jubilados, a la familia de los laburantes, el pan de la mesa. Pero eso es una forma de verlo. Hay otros que no tienen esa forma de verlo, y yo lo acepto, y acepto que convivamos en una coalición. Lo que no acepto es la imposición de que eso es lo que representa Unión por la Patria, el Frente de Todos, nuestro movimiento histórico. Y me parece que la opción para los que creemos que no hay que conformarse
con esta mediocridad que se nos viene ofreciendo en el menú político de nuestro campo desde hace 7 años, y que si te volvés, no sé en qué país comen sapos, en Tailandia me parece que comen sapos, son riquísimos, seguro, no estoy discriminando a nadie, creo que en París también. O sea, si te convertís en un sapófobo, un tipo que come sapos todo el tiempo, y después te cambiás vos también. Cambió tu dieta, cambiás vos. Entonces, basta, ya fueron 2. La tercera no. Ahora, vos hablás de tu rival, tu adversario en la interna en estos términos. ¿Es posible que el día de mañana, si llegara a ser el ganador de la interna, se te vea a vos pidiendo el voto por él? Después, digo, hay... Si él llegara a ser el ganador, primero, esa pregunta siempre y que me la viceversa, hacen, Sí. háganse la masa. Sí, Pero ya yo te la puedo escuché, por eso contestar rápido dije viceversa. bien concretamente. No solamente es posible, sino que si no sería una estafa. Porque yo voy en una coalición. Ujú. No es que voy con una lista aparte o que voy en la lista de otro partido. No. Yo voy en una coalición. Las reglas del juego de la coalición es que el que gana, gana y que el que pierde acompaña. Eso es así. A mí no me cabe... A ver, no lo dudé ni un segundo en ningún momento. Eso no quiere decir un cheque en blanco. Es decir, obviamente yo voy a pedir Total. el voto para el que gane. Si gano yo, lo voy a pedir para mí. Si gana Massa, lo voy a pedir para Massa. Pero también voy a tratar de hacerle entender que si quiere que la gente que nos votó a nosotros lo vote a él, va a tener que adoptar por lo menos algunos puntos de nuestro programa. Digamos que es, bueno, pero las cosas más elementales, ¿cómo vas a resolver el problema de la vivienda de la gente, la urbanización de los barrios, la cuestión de los alquileres, los alimentos, y que lo explique, y que muestre, que adopte alguna de nuestras propuestas? Seguramente, si él logra hacer eso, lo va a acompañar la gente que nos votó a nosotros en el caso que él gane, y yo tendré que hacer lo propio si gano yo. ¿Y qué propuesta además incorporarías? Bueno, tengo varias. Digo, si hablamos con Massa, le vamos a preguntar. Vamos a ahorrar muchos dólares con el gasoducto Néstor Kirchner. Vamos a traer dólares de la exportación. Y... ¿qué, ¿vos escuchaste alguna otra? No, por A ver, ahora. ayúdenme. Son 4 periodistas, alguna No, tendrán que haber yo entiendo escuchado. que el programa además es el mismo que está ejecutando ahora como ministro de Economía. No creo que se corra demasiado de eso. Es decir, puede mostrar gestión Massa. Te puede gustar o no, pero es eso. ¿Y la propuesta cuál es? O sea, ¿cuál la tendría que adoptar yo? Que voy a hacer buena gestión, digamos. No sé cómo te llevas con Cristalina Georgieva. No, esa propuesta no. O sea, Ok, esa no. hay cosas que sí, cosas que no. Ponele, qué sé yo, no se me ocurre ahora. Pero vamos para adelante con el gasoducto, con todo eso, está espectacular. O sea, por aparte estoy de acuerdo. Pero la Argentina, si no cancela el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y entra en una renegociación que contemple la corresponsabilidad en la estafa, está jodida. Y acá hay otra cosa que a mí me gustaría transmitir, y me cuesta transmitir, A ver. que es, por ahí los que no conocen a los personajes, no los han visto, no han charlado con ellos, dicen que piensan que tienen un conocimiento o una inteligencia particular. Son bien normalitos, ¿eh? O sea, no son más inteligentes que yo, ni menos. Lo que pasa es que tiene una performance, ¿no? Que te da serio. Ahora, yo algunos los escuché negociando y son chotísimos. Chotísimos. Vos ponés al dirigente sindical más berreta y negocia mejor que alguno de los que mandan a Estados Unidos. O sea, nuestras negociaciones han sido paupérrimas. Entonces los tipos se visten tipo House of Cards, como que la tienen clara y que y te orejean las cartas y que mienten por deporte porque no saben negociar. Han negociado mal y en contra de los intereses de los argentinos. Yo creo que hasta por torpes. Ahora, el fondo no te admite ninguna corresponsabilidad. ¿Qué haces? No se paga, ¿Y qué haces? se da la pelea. O sea, mira, lo mejor que hizo Massa en relación al tema del fondo lo hizo la semana pasada, que fue hablar con el ministro de Finanzas de Egipto. ¿Por qué? Porque es el segundo mayor acreedor. Ese es un camino que va, ¿no? Eso tiene que ver también. Unir a los acreedores. Eso también tiene que ver con las condicionalidades que nosotros planteamos, porque nosotros estamos planteando ese camino hace tiempo, que es, vos armás un club de acreedores, sumás 100.000 millones de dólares de deuda, ¿sabes el julepe que se pegan en el fondo? Esto es como la metáfora de
cuánto le debes al banco y de quién es el problema. Si le debes $50.000 al banco, tenés un problema. Te pueden embargar la casa, la computadora, el gorrito, los calzoncillos, todo. Pero si le debes 50.000 millones de dólares al banco, el problema lo tiene el banco. Quiebra. Entonces, acá la magnitud de la estafa es tan grande que el problema lo tiene el fondo. Entonces, somos muy salames si vamos a negociar con la sonrisita, la tacita de té y las masitas, a ver si por casualidad nos sacan las sobretasas, y ni siquiera nos las sacan. O sea, lo que prometió Guzmán era, que nos van a sacar las sobretasas, que era como una multa por haber sido estafados. Ni siquiera trajo eso. Y el programa del fondo sigue siendo el mismo, que el kirchnerismo, el Frente Patria Grande, todos nuestro cuadrante político rechazó, y que el Frente Renovador, el albertismo y Juntos por el Cambio aprobó, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenés algunas diferencias. Ahora, las diferencias de miradas están claras. ¿Qué pasa con la ejecución? O sea, ¿tenés claro qué errores se cometieron estos 4 años? Clarísimos. ¿Que tienen que cambiar para que la coalición funcione mejor? Sí. Hay distintos planos. Hay un plano de orientación general. En el plano de orientación general fue una orientación de una definición de no confrontación con los factores de poder. El FMI es uno, pero hay otros factores de poder, y de recular en chancletas todo el tiempo, como con Vicentín. Ese es un error de orientación. Después hay un error de composición política. Perdón, te puedo interrumpir. Sí. ¿Eso primero se lo atribuís netamente a Alberto? ¿O? Fundamentalmente Alberto, sí, fundamentalmente Alberto. Después hay un problema de composición política de los principales cargos del Ejecutivo, donde se priorizó white lovely people. Toda gente linda, copada, espectacular. Bueno, que ni le arde la sangre por resolver los problemas de la gente, ni tiene experiencia práctica, que no necesariamente es institucional, en resolver los problemas de la gente. Nosotros promovimos a Fernanda Minio, que no había tenido ningún cargo ejecutivo, pero tiene la experiencia vital de ser villera. Hizo la política, la mejor política del gobierno, pero por lejos. O sea, poniendo desde plazas, veredas, cloacas e internet en por lo menos 1.200 barrios populares de los 5.000 y pico que hay, entregando los certificados de vivienda familiar para que la gente tenga seguridad en la posesión de su vivienda, permitiendo que más de 250.000 mujeres puedan administrar una guita para lograr construir una pieza nueva y salir del hacinamiento crítico. Y es una villera. Entonces una persona que tiene una experiencia vital, y que yo ya conté en algunas ocasiones cómo tuvimos que pelear para que la acepten. Porque hay un nivel de racismo y de clasismo, aparte del machismo encubierto poniendo mujeres, ¿no? Pero machismo real de maltrato, y cuando se combina con que la mujer es pobre encima es tremendo. Entonces ahí hay un segundo problema, que es poner gente blandita, que no se la juega. Y eso terminó siendo un problema de la gestión. El tercer problema es, de nuevo, son todos unos genios del manejo del poder. Entonces lotearon los ministerios. Pusieron en cada ministerio a una tribu distinta que se peleaba con la de al lado, porque de esa manera ninguno iba a tener demasiado poder. Y fue un desastre total. Sí. Un desastre total. No se podía coordinar ninguna política. Entonces, ahí hay una cuestión. Digo que en la gestión, en la orientación y en la confrontación fracasó. Entonces yo creo que hay que hacer exactamente lo contrario. Tener una orientación absolutamente distinta, tener el coraje para confrontar con los factores de poder y armar una monolítica estructura de ejecución que se realice en base a un plan plurianual, no a una improvisación constante sobre la base de lo que le pintó. Yo me acuerdo, ¿se acuerdan de la mesa contra el hambre? Sí. Una cosa patética, con Tinelli, que ahora desapareció el hambre. Subió 10 puntos la pobreza, pero desapareció el hambre. Y era un nivel de improvisación donde el presidente, y lo digo con todo respeto, decía que comprendió el hambre leyendo un libro de, ¿cómo se llama el que tiene el bigotito enroscado? De Caparrós, que vive en España. Pero no, ya no hay chances. Digamos, ya con eso no hay chances. Entonces, digo, ahí tenemos una serie de errores. ¿Qué es lo que diferencia Massa, si se quiere, de esto? Que el tipo es un tipo laburador. Y que es un tipo que ejecuta, ¿no? Eso está bien, en la medida que tenga control político. Porque vos podés tener
un tipo que dicen, yo no sé bien si es así, pero dicen que era muy workaholic, que era Larreta. Entonces yo no tengo ningún problema. Si el tipo labura bárbaro, con mi orientación política, con la orientación política de nuestro campo, y sabe cómo hacer para que cuando crece el pasto, cortar el pasto, o cuando necesitas apagar un incendio, mandar los bomberos, buenísimo, contratado. Pero como subordinado a una orientación. Entonces, no creo que resolviendo uno de los problemas que tuvo este gobierno, que es el de la gestión, resolvás los otros dos, que es el de la orientación y la confrontación. Claro. El otro día, digo, retomando lo que marcaba Rochi respecto de estos últimos 4 años y algo de lo que te preguntaba yo respecto a, bueno, cómo se hace después para unir las partes, Sí. porque hay un contraste, me parece, fuerte entre las dos propuestas de Unión por la Patria, entre las dos precandidaturas. Creo que hay algo que sobrevuela, que es el temor a caer en estos 4 años, respecto de el internismo de una tribu contestándole a la otra y demás. ¿Por qué esta vez sería distinto? Creo que hay mucha gente que se pregunta, incluso yo me pregunto lo mismo, respecto de, bueno, si hasta el 24 de junio, el día de cierre de listas, era todo una cuestión sanguinaria de alguna manera. ¿Por qué estos 4 años para adelante cambiaría? Respecto del funcionamiento. Yo no puedo contestar esa pregunta porque las peleas de tribus Te exceden. y fueron fundamentalmente de las grandes tribus, ¿no? O sea, yo lo que puedo decir es lo que voy a hacer yo y lo que vamos a hacer nosotros. ¿Vos me ves en una actitud de denigración personal de Sergio? No, ¿Vos? no. Yo no tengo esa actitud. Pues soy consciente de lo que hay enfrente. Y ¿viste que esas peleas sanguinarias que hay? A veces son por razones políticas. A veces. En general son por cuestiones de poder, de grupos. Yo tengo un compromiso muy grande con mi pueblo y con mi patria, y no voy a hacer nada que lo dañe. Y no voy a hacer nada que dañe a nuestra coalición política, mucho menos en una etapa electoral. Ahora, después de las elecciones, si la cosa sigue así, si sigue la misma orientación, voy a seguir haciendo lo que hice durante estos 4 años, que es planteando no estoy de acuerdo con esto. Y en algunos casos, nuestro planteo, nuestra voz sirvió para modificar las cosas, y en otros casos no. Fue, como dicen, testimonial. Pero cuando se usa la palabra testimonial como un derogativo, nos estamos olvidando del futuro, porque el testimonio tiene un valor. La coherencia tiene un valor. Va formando, va sembrando semillas, y hay una nueva militancia que viene atrás de la nuestra, que no es ni los hijos de la generación diezmada, ni los hijos del 2001, que es la revolución de las hijas, si se quiere poner un nombre, que capaz que esa es la generación que va a terminar agarrando el bastón del mariscal, y nosotros le tenemos que dar un ejemplo de coherencia, sí. Y le tenemos que dar un ejemplo de, loco, no tenés que comer sapos ni agachar la cabeza cuando te están poniendo en tu propia coalición, te están imponiendo como candidato único a una persona que no te representa ni a palos, pero ni a palos. No tenés que aceptarlo. Entonces nuestra decisión, y aparte, si ustedes me vienen siguiendo, yo esto lo dije y lo vengo diciendo hace un año. O es Guado, o hay PASO donde esté Guado o alguien parecido a Guado. Si no, nosotros vamos a pedir las PASO. Sí, sí. Bueno, o sea, hicimos lo que dijimos. Hicimos lo que dijimos con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo hacer un albañil, digamos. O sea, con mucha firmeza, para decirlo de alguna manera. Mirando, ahora adentrándonos, saliendo un poco de la discusión más teórica y yendo a la práctica. Sos alguien que recorre las calles, que habla mucho con el votante. ¿Cuánto hay de lo que se ve en las encuestas respecto de, bueno, tiene un problema el peronismo para captar el voto histórico del peronismo, producto del incumplimiento del contrato electoral de los últimos 4 años? Digo, ¿cuánto se perdió en ese sentido? No puedo darte números. Yo lo que... No, números no, pero ¿cuál es tu percepción al respecto? Que hay muchos decepcionados, y yo soy uno de ellos, y además de haber muchos decepcionados, hay muchos disconformes con cómo quedó la fórmula. Digamos. Y nuestra tarea es ser un cauce no de contención, porque la palabra contención es una palabra que remite a casi una manipulación, sino de empoderamiento de ese sector.
Creo que, si se quiere, el hecho de que los otros sean tan malos y que se les note es como si un inmerecido favor que nos da la historia. Un Sí, inmerecido no es favor. que seamos buenos, sino que ellos son peores. Exactamente. Y ellos son pésimos. Nosotros somos chotelli, porque la verdad que no hemos resuelto los problemas de los argentinos, ni empezamos por los últimos para llegar a todo, ni cumplimos nada de esa frasecita. Pero los otros son mala gente, que además se les cae la careta fácil porque la diferencia entre la interna nuestra y la de ellos, probablemente yo tenga una distancia ideológica mucho más grande con Massa de que la Larreta tenga con Bullrich. Pero hay otra calidad humana. Yo no voy por una ventaja de 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, a dañar a mi país, a mis compañeros y al movimiento del que soy parte, digamos. Y estos tipos por poder hacen cualquier cosa. Entonces, ahí, bueno, tenemos una inmerecida oportunidad de la historia de no entregarle a esto burdamente llamado derecha neoliberal, represiva, ajustadora, antipueblo, no entregarle el gobierno del país, ¿no? Tenemos una posibilidad. Te quería preguntar por Paula Valmedina, Sí. tu candidata a vicepresidenta. Bueno, porque mucha gente no la conoce. Sí. Y es una gran compañera. Que nos cuentes un poco de ella, por qué está en la fórmula, cómo llegaron a esa unidad, digamos, entre ustedes. Paula es una prestigiosa investigadora del CONICET que dedicó su vida, o gran parte de su vida, a darle fundamento científico y académico a las luchas de los trabajadores y las trabajadoras, porque tiene una perspectiva de género muy, muy particular y muy anclada en la cuestión de las tareas de cuidado, del laburo de las mujeres, etc. Darle una perspectiva científica a nuestro planteo de economía popular como una economía emergente, comunitaria y como un motor del desarrollo integral de nuestra patria para los que son descartados de las mecánicas capitalistas de producción y consumo. Y además, que de nuevo tiene una historia de vida que marca a las personas y que la verdad es que cuando ponen el peronómetro, tipo, yo no creo que ser hijo de te dé ninguna chapa, pero Grabois a Valmedina en el peronismo son apellidos que algo que ver con el peronismo tienen, ¿no? Pero desde luego esa no fue la razón por la que hablé con Paula. Creo que ella tiene además una capacidad de sistematización que nosotros venimos trabajando en lo que primero llamamos los programas de buen gobierno, después llamamos el plan de desarrollo humano integral, después fusionamos con Guado en su plan de desarrollo federal y en la construcción de nuestro plan quinquenal, que es un plan quinquenal actualizado, que es un plan quinquenal que tiene que ver con los problemas de nuestro tiempo, etcétera. Bueno, es un baluarte muy, muy importante. Retomo un poco lo que te preguntaba, Juan, sobre la percepción que tenés en los barrios populares y me interesaba saber hasta dónde calan los discursos de derecha o en realidad más de ultraderecha. O sea, tanto los de Bullrich y los de Milei. ¿Cómo calan? ¿Cómo lo ves? A ver, ¿qué cala de Milei en los barrios? Dos cosas que a veces es difícil de entender o de empatizar si no estás muy, muy empapado de esa realidad. La dolarización y la escuela privada. O sea, existe eso. Sí. Existe porque el peso no sirve para nada y porque la escuela pública, gloria y honor a los docentes que se rompen el alma, pero la escuela pública está muy mal. Es un dato de la realidad. Vos hablás con cualquier mamá en un barrio y la escuela pública está muy mal. Entonces, si alguien viene y le ofrece una falsa promesa de que le va a dar un voucher y va a poder llevar a su hijo a una escuela privada, pero te lo sacan de la mano el voucher. Te voy a decir, no, bueno, pero la defensa de la escuela pública, Juan, ¿cómo vas a decir eso? Y ves la realidad, ¿qué querés que te diga? Negando la realidad no vamos a resolver ningún problema. Yo voy a combatir esa idea toda mi vida, pero también voy a combatir el deterioro de la educación pública. Y ese deterioro de la educación pública no es solamente un problema de arriba para abajo, es un problema de la comunidad educativa en su conjunto. Es un problema de la crisis del compromiso comunitario. Es un problema muy, muy complejo, te diría mucho más complejo que nacionalizar el litio o las represas hidroeléctricas, que es algo que es voluntad política y coraje. Esto es un problema
de una escala gigante porque están también el ser humano, ¿no? En el medio. No es solamente aumentar los salarios o invertir en infraestructura escolar, es mucho más complejo. Entonces, esas son las dos cosas que escalan. El dólar porque es el salario y el voucher porque es la educación de los pibes. Eso de que hay que andar agujereando chorros cala en una clase media más degradada. Por ejemplo, en mi barrio vos tenés la villa ferroviaria, sobre las vías, a una cuadra está una zona de transición, que es donde está mi casa, y a 2-3 cuadras ya tenés una clase media baja trabajadora. El que más odia al pibe de la villa es el que está a 5 cuadras de mi casa, no el que está en Recoleta, porque ese no lo ve, o lo ve cada tanto. Y ahí hay un tema también que tiene que ver con que si vos laburaste para comprarte un celular y todavía estás pagando la cuota y te lo chorean y te da una bronca bárbara. Entonces, ahí cala el discurso, porque tampoco hay un contradiscurso creíble de cómo vamos a resolver ese problema. De hace mucho tiempo, ¿no? Que está vacío eso. Está vacío porque tampoco somos consecuentes, porque, a ver, es, insisto, científica, estadística y territorialmente verdadera la afirmación de que hay una correlación entre la deserción escolar, las adicciones y la reincidencia con la criminalidad violenta. Por lo tanto, la forma de resolverlo es que los pibes estén en la escuela, combatir las adicciones con educación, deporte, etcétera, y que cuando alguien sale de un penal no salga peor de lo que entró y tenga una cooperativa, por ejemplo, de liberados, como laburamos nosotros, para encontrar un lugar de pertenencia y mejorar su vida, y que cuando está en el penal no lo torturen, no lo maltraten, no lo denigren y que pueda acceder al deporte y a la educación. Eso es científicamente válido. Pero nosotros no lo decimos porque da miedo de que si no decís de las camaritas y de los patrulleros, te vas a quedar como un pelotudo. Y después hay otro tema que tiene que ver de nuevo con el ser humano, que son los policías. ¿Viste que hablan de los patrulleros? Hablan de las armas. Sí, total. Hasta tenemos gente nuestra que habla de poner las taser, que son herramientas de tortura, digamos. ¿No se les ocurre hablar de la tasa de suicidio que hay entre el personal policial, los niveles de abuso que sufre la policía, el estrés que tienen? Nadie puede laburar bien en esas condiciones. Te agrego algo, la falta de entrenamiento. La falta de entrenamiento. Bueno, digo, porque hay una cosa, sobre todo pasó mucho en la provincia de Buenos Aires, en la previa, Sí. recuerdo a las elecciones de 2015, que era como una manía de hacer actos egresando policías. sí. Y capaz se habían formado 3 meses. Pero incluso en Y las salía cosas, con un arma de fuego a la calle. en las cosas que le gustan a los fierreros. No tienen municiones para hacer práctica. ¿Sabes por qué? Esto es bien para los votantes de Milei. La bala de Vas por todo. La bala de los narcos que te matan la pagas vos con tus impuestos. ¿Por qué? Porque son balas que se van de las comisarías y de los depósitos fiscales. Más de 500.000 municiones y armas se desaparecieron en Rosario en los últimos años. De ahí salen las balas. No es que va al narco y la compra en la esquina, digamos, ¿no? Salen de las armerías. Entonces, digo, hay un problema con el ser humano ahí también. Porque la camarita, el patrullero, todo bien, pero si adentro del patrullero tenés un tipo o una mina totalmente hecho mierda, seguramente no va a poder cumplir bien su función. Entonces, o va a caer en una situación de gatillo fácil, o se va a suicidar, o no va a querer laburar. Y después hay una cosa que me lo contó un compañero que no voy a nombrar, muy querido, que es la camarita. Bueno, parece que lo de la cámara sirve. La gente tiene una percepción positiva de la cámara, se siente segura con la cámara. Pero de Rivadavia para el sur, por usar el caso de Capital Federal, no hay cámaras. Y en la Plaza Kevin, donde matan a los pibes, a nadie se le ocurre poner una cámara. Entonces, o son muy salames, o están arreglados con los tranzas. A mí no se me ocurre otra opción. O directamente no le importa que, como dice la canción de ¿quién es? De los Piojos, que se maten nomás en el Gran Buenos Aires en la parte de atrás. Digamos, no les importa lo que pasa con esas vidas. Porque ahí no llegaron las camaritas. Entonces, digo, ahí entra el discurso ante la falta de una orientación correcta sobre la necesidad de pacificar los barrios y que la gente pueda vivir más o menos tranquila en los sectores medios. Ahí sí avanza las propuestas deshumanizantes de los cowboys que nunca resolvieron ningún problema tampoco, digamos, ¿no? Claro. ¿Viste el móvil que ayer se viralizó de televisión? Donde hay un notero de América que va a comprar droga acá en la ciudad de Buenos Aires. Nah. Un búnker.
no lo llegué a ver, pero me lo contaron. Y el que me lo contó, que tiene problemas de consumo, me dice, díganme dónde la venden tan barata. Porque decía que la compró a 200 pesos. 1500. 1500. Bueno, yo no sé mucho de No. los prices. El tarifario de la marca no lo conozco. Pero a mí me pareció un poquito fake. Perdón. Me pareció un poquito Decís fake. que es una operación. ¿Qué sé yo? Ya la palabra operación no. Bueno, algo armado. Algo así, algo armado para derechizar, porque también es como siempre en las elecciones aparecen temáticamente estos temas, digamos, ¿no? O sea, aparte como si no supiéramos que se vende droga en la Argentina, digamos, ¿no? O sea, chocolate por la noticia. Pero el tema es hacer una espectacularidad de eso y correr el eje de las cosas que hay que discutir verdaderamente, que son la redistribución de la riqueza, que son la renacionalización de las represas hidroeléctricas, que es este año, no el año que viene, y un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de los argentinos y con la estrategia de desarrollo integral y de soberanía política de la Argentina. Ujú. Vos haces referencia en tu spot, bueno, en tu discurso, en tu propuesta también, a lo que fue el gobierno de Néstor y de Cristina. Sí. Ahora, por ejemplo, y da toda la impresión, que cuando vos decís juego con la cancha inclinada, Cristina también inclina la cancha. Porque pareciera que el candidato de Cristina es Massa. Mira, vuelvo con lo mismo. Yo estoy en las PASO. No fue magia. Sí, no, lo sé. Entonces, ¿qué querés que le diga a Cristina? ¿Que vaya y le escupa el ojo a Massa? No, para O nada. sea. No, para nada, pero cuando... Pero además, insisto, esta actitud de ser, viste, el sobrino que busca el amor de la tía, no me gusta. Es decir, nosotros vamos a juntar los votos que crean en este programa y que crean en la fidelidad a una línea histórica. El otro día leía un... No termina ni el 13 de agosto, ni en Pero octubre, obvio. ni en noviembre. Leía un dirigente Está bien. sindical, esto lo hablé, no quiero ventilar cosas, pero... Ventilada. no, Héctor Daer. no, otro dirigente sindical. No, y lo hablé con alguien. Que decía, nosotros queríamos que fuera Cristina. Ujú. Y si no era Cristina, quien ella diga. Bueno, esa es la pedagogía política de estos días. O sea, que la gente sea imbécil, que no pueda pensar por sí misma. Y esa es una de las críticas que yo le hago a algunos compañeros. Ese no puede ser el razonamiento. Es que era un razonamiento bastante amplio. No era el pensamiento de ese dirigente sindical suelto. Bueno, por eso te digo. Esa es la pedagogía política de estos días. Ahora, yo no la escuché decir a Cristina, si no soy yo, hagan lo que yo digo. Ni siquiera la escuché diciendo tienen que votar a este o a este o al otro. No la escuché. Pero más allá de que ella elija a alguien, más allá, fuera de esa discusión, ¿dónde te la imaginás en esta campaña? Cristina, no quiero hacer cristinología, que quiero salir un poco de esto. Mi relación con Yo tengo 2 o 3 más de Mi Cristina. relación con Cristina va más allá de una decisión coyuntural de armado electoral. Es una relación de comunión en muchas ideas, de historias compartidas, y que no tiene que ver con alguna decisión que se tome táctica, porque yo en general hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero con lo estratégico y sobre todo con lo que ella hizo por el pueblo, siempre se lo voy a reconocer. Entonces, y ella a mí me reconoce otras cosas, entonces hay un vínculo que no se va a deteriorar por una elección. Te hago la última, vamos 1 hora ya casi. Sí. Perdón. No, pero me parece que está linda la charla. De hecho, es la primera o segunda vez que miro el reloj y de golpe pasa 1 hora. ¿Cómo medís? ¿Cómo viene, cómo impacta tu propuesta? Porque no te imagino confiando encuestas. No, ojímetro. ¿Qué querés que te diga? Y bueno, pará, ¿y cómo lo percibís? Mira, ahora tenemos una buenísima, que es mañana va a salir o pasado, no sé, y capaz que nos pueden ayudar, que es, no tenemos plata. Entonces tenemos que hacer tipo crowdfunding, ¿no? Entonces,
vamos a subir algo a las redes. Con Maratea. Si juntamos la que junta Maratea, quiere decir que estamos bien. Mirás las redes porque esta semana pasó lo de los afiches en quechua y aymara, que mucha gente lo habrás visto. No miro, yo no tengo la clave de mis redes porque me enferman la cabeza. A veces me mandan el No, link imagino también que porque tendrías el Podés Twitter contestar, suelto. No, ahora ya estoy bastante... Si yo fuera tu prensa también tendría la clave. Entonces no miro mucho las redes. De hecho, me enteré de lo que habían hecho los compañeros en los lenguajes de los pueblos originarios después que la mayor parte de la gente que se enteró. Pero me parece que está muy bien, que eso son cosas que en una época garpaba, viste, tener el amigo gay, el negro, el judío y el mapuche. Ahora mapuche es una mala palabra. No hay un solo dirigente que se banque defender a los pueblos originarios. Eso es una cosa bochornosa, digamos. De repente, Milagro Sala, ¿viste? Desapareció el mapa. ¿No existe más? Bueno, esas son las cosas que creo que nosotros tenemos que transmitir a las generaciones futuras, que es, algunas convicciones tenés que tener. Si no tenés convicciones, no hagas política. Porque vas a hacer daño y hay cosas mucho más lindas en la vida que ser un político garca. Entonces, si vas a hacer política, hacelo por convicciones. Bueno, incluso Jujuy, ¿no? Jujuy, muchos dirigentes políticos de muchísimo peso recién saltaron cuando hubo una represión descarnada. ¿Vos sabés lo que pasó ayer? Sí. Entraron las patadas a la Universidad de Jujuy. Y lo mostré ayer en C5N. Y creo que todavía no intervinieron el PJ de Jujuy. Cosa que a mí me habían prometido. Cuando yo estuve en Jujuy, yo pedí que no peguen nuestra lista a la de Rivarola, que es un socio de Morales, ex Frente Renovador. Todavía no intervinieron el PJ de Jujuy. Es una vergüenza. Esa es una facultad de Alberto Fernández, que es el presidente del PJ Nacional. Es firmar un papel. No requiere ninguna ley y nada. Porque vos decís, bueno, tienen que intervenir la provincia y qué sé yo, ponele que lo discutimos. Pero, hermano, intervengan el PJ de Jujuy, que está convalidando todo esto. La Universidad es nacional. Bueno, manden fuerzas nacionales para que no pueda entrar la policía provincial a pegarle a los pibes. Digamos, entonces, o hacer barbaridades. Ahora, si vos permitís que hagan cualquier cosa y encima te callás, bueno, tenemos un problema, ¿no? Entonces, nosotros no nos callemos. Porque, insisto, el conformismo es el camino a la degradación. El conformismo es el camino a la degradación social, comunitaria, de un proyecto político, de una perspectiva humana, de una perspectiva generacional. Entonces, tenemos la obligación de no conformar. No es desafiar al poder por el desafío mismo. Es desafiar al poder para construir algo, por lo menos, en el mediano y largo plazo. Si nosotros todos bajamos la cabeza frente al poder, porque acá el gran logro del sistema es haber puesto, vamos a decir, a cifra de las estadísticas de hoy, el 75% del electorado del centro a la derecha, el 75% del electorado del centro a la derecha, y encima nosotros que tenemos que representar otras cosas, asentimos por alguna razón del posibilismo, y hay un problema. Entonces nosotros en las PASO, ¿qué es lo que tiene de bueno las PASO? Que es que en la PASO vos podés votar lo que querés. No lo menos peor. En la PASO vos podés votar lo que querés. Y das un mensaje, ¿no? Entonces, bueno, nosotros queremos canalizar ese mensaje para condicionar al sistema político. La última. ¿Qué anotabas el otro día cuando hablaba Massa? El anotador tiene dos funciones. Primero te poncharon mucho en el acto. Sí. Y segundo, hablaba Massa y vos veías a que anotaba o cuchicheaba con Estaba Ditulio. haciendo dibujitos. Primero le pasaba mensajitos a Ditulio. Pero algunos muy graciosos. Que ella intentaba no reírse y poner cara enojada, pero no lo lograba. ¿Qué le Pero pasa, segundo, Alberto? el anotador es un gran recurso para no aplaudir sin ser grosero. Porque tenés las manos ocupadas anotando. Entonces, lo he usado con gente a la que quiero mucho más. Entonces el anotador me permitía, era un instrumento. ¿Por qué no aplaude Graboy? No, está ocupado anotando. Claro. Está bien. Comprometido. Pero bueno, cuando las cosas me parecían bien, aplaudía. Cuando decía de los trabajadores y que yo aplaudía. Y cuando las cosas no me parecían bien, anotaba. Bueno, ¿qué es lo que no me gusta? No me gusta esto, no me gusta lo otro, etcétera. Entonces, y algún chiste para
para Di Tulio o para Paula. Bien, Juan, gracias No. por venir. Te esperamos nuevamente, bueno, cuando quieras. Bueno, gracias a ustedes y gracias por el espacio. Juan Grabois, precandidato a presidente de Unión por la Patria, pasaba en Crónica Anunciada.